¿Cómo de poderoso es el amor? ¿Hay algo en la vida que pueda igualar las cosas que uno está dispuesto a hacer por amor? Porque la gente organiza su vida en torno al amor, sacrifica su libertad por amor y hace cosas por amor que no haría por ningún otro motivo, hasta el punto de que hay gente que está dispuesta incluso a morir y a matar por amor. Y es que el amor tiene algo que conecta con lo más profundo de nuestra alma, con aquello que está más allá de lo lógico y lo racional. Es una fuerza que consigue hacer que algunas personas saquen lo mejor de sí mismo, pero que otras saquen también lo peor de sí mismo. El amor ha sido el tema central de miles de películas, libros, canciones y novelas románticas, y muchos lo describen como una sensación única que no sabrían cómo describir en palabras. Pero, ¿y si te dijese que esa sensación no es algo biológico, sino que es una construcción social o cultural? Es decir, que no es algo universal en todas las culturas, no es algo determinado por nuestra biología, sino que es algo determinado por nuestras creencias y nuestras expectativas acerca de lo que el amor es o debería ser, la cual a su vez está profundamente influenciada por las películas románticas y las novelas. Parece algo difícil de creer, ¿verdad? Pues eso es lo que afirman algunos investigadores y como vas a ver en este vídeo, hay argumentos para defender que el amor es una construcción social o cultural. Ese será el tema central de este vídeo, aunque voy a profundizar también en muchas otras cuestiones acerca del amor. Por ejemplo, ¿por qué es que hay tanta gente que experimenta tantas desilusiones en el ámbito del amor? ¿Será quizá que muchas personas ven en el amor una forma de tapar o compensar su vacío existencial, su baja autoestima o la monotonía de sus vidas y no se centran en las cosas que pueden aportar a la vida de su pareja? ¿Será por esa idealización del amor a la que he hecho referencia? Por otro lado, ¿se puede sentir amor romántico por dos personas a la vez? ¿Es el ser humano monógamo por naturaleza o es polígamo? ¿Cómo de despiadado puede llegar a ser el amor? Para responder a todas estas preguntas profundizaré especialmente en el trabajo de la antropóloga Helen Fisher, especialista en el estudio del amor. Helen no únicamente afirma que el amor puede estudiarse como el resto de disciplinas del conocimiento humano, sino que deberíamos estudiarlo todos. Porque ¿cómo no vas a estudiar algo que determina el rumbo de tu vida? ¿Cómo no vas a estudiar algo que te lleva incluso a decidir tener hijos con una persona y a cambiar de forma drástica tu vida? ¿Cómo no vas a querer estudiar lo que es uno de los factores más importantes a la hora de determinar la felicidad de una persona? Porque aprender acerca del amor no hace que el amor pierda su magia, no hace que uno deje de experimentar ese sentimiento de amor. Uno puede disfrutar del amor sabiendo mucho sobre él, del mismo modo que un músico puede disfrutar de la música tanto como quienes no hemos estudiado música. Carrie Jenkins, en su libro Amor Triste, hace una profunda revisión a lo que en realidad es el amor, en contraposición a la idea romántica e idealizada que el cine y las novelas románticas nos han hecho creer que es el amor. Y en otro de sus libros, What Love Is and What It Could Be, que en español sería Lo que es el amor y lo que podría ser, escribe: el amor es un deporte extremo y no hacemos paracaidismo sin paracaídas. Y me parece una frase muy buena, porque es obvio que si una persona no se toma la molestia de aprender nada sobre el amor, está expuesta a experimentar con más intensidad la cara negativa de la moneda, es decir, esa cara negativa del amor, porque el amor en ocasiones puede ser cruel y despiadado, especialmente para las personas que han idealizado mucho el amor o que son más sensibles y enamoradizas. Las teorías basadas en el construccionismo social sostienen que el amor romántico es un producto de la sociedad y la cultura, pero no es algo universal en todas las culturas, y en este sentido afirman que el amor romántico no es algo biológico, sino que es algo social o cultural. Explican también que la idea de que el amor exitoso es el que dura toda la vida es también una construcción social, porque aunque puede haber matrimonios exitosos y matrimonios fallidos, no podemos atribuir esa etiqueta de exitoso o fallido al amor en sí, sino únicamente a la relación de pareja, porque el amor es simplemente un sentimiento, una emoción, que como cualquier otra puede perdurar en el tiempo o no. Es decir, los defensores de las teorías basadas en el construccionismo social nos dicen: si todos presuponemos que una emoción negativa, como por ejemplo la rabia, el odio o la tristeza,
no debería durar toda la vida, porque en cambio pensamos o asumimos que sí debería hacerlo una emoción positiva como el amor romántico o el amor de pareja. La neurobióloga y antropóloga Helen Fisher afirma que esa presuposición de que el amor debería durar para siempre es una construcción social. Es decir, ha sido puesta en nuestras mentes por la cultura, las películas, las canciones y la influencia que la religión y dentro de esta, sobre todo, el matrimonio, han tenido sobre la sociedad. Porque puede que el amor dure toda la vida o puede que no. Pero explica que sí es racional dar por hecho que un sentimiento debería durar toda la vida. Helen Fisher está de acuerdo en que el amor romántico o monógamo y para toda la vida es algo muy útil para mantener unidas a dos personas y con ello crear el núcleo familiar idóneo para la crianza de hijos. Pero también afirma que es inevitable que la gente se separe o se divorcie debido a que el amor puede desaparecer o debido a que uno puede enamorarse de otra persona, porque no elegimos enamorarnos, no podemos evitar enamorarnos de alguien. Es algo que simplemente sucede, queramos o no. Y Fisher explica que la monogamia tiene un componente cultural, pero también puede tener un componente biológico. Es decir, existen muchas especies animales que son monógamas y se ha visto que en ellas a veces se dan infidelidades, por lo que puede ser que también el ser humano pueda ser monógamo por naturaleza, como lo son muchas otras especies animales. De hecho, Fisher explica que en algún punto de nuestra evolución como especie pasamos de ser polígamos a ser monógamos y que eso puede tener una utilidad biológica y evolutiva porque un único hombre en la prehistoria no podía proveer y proteger a todas las mujeres de su comunidad y a la descendencia de cada una de ellas. Y en ese contexto la monogamia podría haber supuesto una solución a dicho problema en algún momento de nuestra evolución como especie. Porque si analizamos cuál es la utilidad biológica o evolutiva del amor, podemos afirmar que el amor es el modo en el que la naturaleza nos hace vincularnos a una persona, nos hace querer estar con ella, cuidarla, reproducirnos, querer atender sus necesidades físicas y emocionales, y sin la existencia del amor sería difícil poder mantener ese núcleo familiar al no tener algo que nos vincule de forma íntima a la pareja. Porque piensa por un momento cómo sería una sociedad en la que no existiese el amor romántico. ¿Qué consecuencias tendría eso a nivel social, a nivel de las familias, a nivel de la natalidad de un país, etcétera? Y en cambio, Carrie Jenkins, a quien he mencionado antes, cuestiona esta idea de que biológicamente hablando el ser humano sea una especie monógama. Dice que en tanto en cuanto es perfectamente posible estar enamorado de dos personas a la vez y que ese proceso de enamoramiento es algo biológico, es decir, es el resultado de reacciones bioquímicas en el cerebro, eso significa que el poliamor existe y que es algo inherente a la condición humana y que la atracción sexual es uno de los tres componentes fundamentales del amor, los cuales comentaré enseguida, y todos aceptamos que estar enamorado de alguien no significa que una persona no vaya a sentir atracción sexual hacia otra persona distinta a su pareja. Y esto es también un argumento a favor de la idea de que el ser humano es una especie polígama por naturaleza, que ha elegido ser monógama a causa de la programación social, cultural, religiosa, simplemente porque es lo normal en la sociedad en la que vivimos, es lo que hace todo el mundo, al menos en la gran mayoría de culturas del planeta. Entonces, en general hay argumentos para defender las dos hipótesis, tanto la de que el ser humano es una especie monógama, como para defender que es una especie polígama y que la monogamia es simplemente una construcción social o cultural. Pero, ¿qué es lo que determina el amor biológicamente hablando? ¿Qué sucede en el cerebro de una persona enamorada? Helen Fisher explica que existen tres sistemas cerebrales distintos que determinan en el ser humano todo lo relacionado con el amor, el apareamiento y la reproducción. Y esos sistemas serían, a forma de metáfora, los tres componentes fundamentales del amor. Y esos tres componentes serían la atracción sexual, los sentimientos de amor romántico y los sentimientos de apego profundo. El amor romántico y todas las emociones y sensaciones asociadas a él, como por ejemplo la sensación de sentir mariposas en el estómago, el deseo sexual, el apego emocional, están fuertemente influenciadas por la dopamina y la oxitocina.
y también por la atracción sexual, la cual a su vez está fuertemente influenciada por factores hormonales. Y es que la liberación de dopamina y serotonina por un lado y por otro lado la presencia de atracción sexual son dos de los factores más importantes que diferencian el amor romántico de otras formas de amor, como por ejemplo el amor a una mascota o a un familiar. Y eso determina también que el desamor se perciba de una forma tan dolorosa emocionalmente hablando en el caso del amor romántico. Y es que una experiencia tan poderosa como el amor puede dar miedo a muchas personas. Puede nublarnos el juicio, rompernos el corazón o llevarnos a tomar decisiones erróneas. Y también porque hay personas que experimentan el amor como una pasión obsesiva. Y con el amor viene también el desamor, cada vez que una relación se rompe. Y es que los efectos psicológicos del desamor pueden ser devastadores. Carrie Jenkins afirma que no podemos estudiar el amor únicamente en base a la biología y a las reacciones bioquímicas del cerebro, sino que para comprenderlo plenamente y en profundidad debemos entrar de lleno también en el ámbito de la psicología e incluso en el de la filosofía. Y voy a poner algunos ejemplos de los factores psicológicos que más influyen en el amor. En algunos casos, el amor puede mantener a una persona pensando en esa persona de la que se ha enamorado gran parte del día, incluso hasta el punto de que eso interfiera negativamente en su rendimiento académico o laboral. Y puede que la persona esté como ausente gran parte del tiempo, que le cueste concentrarse en algo, o que quede cegada por esa persona de la que se ha enamorado y únicamente vea cosas positivas en esa persona. Y esto último está muy relacionado con lo que se conoce como el efecto halo. ¿Qué es el efecto halo? Pues consiste simplemente en prejuzgar a una persona en base a una primera impresión. Es decir, que si una persona ve cualidades positivas en otra persona, tiende a idealizar a esa otra persona, a no querer ver o no querer reconocer sus cualidades negativas. Y esto sucede muy especialmente cuando uno todavía no conoce en profundidad a esa persona que le gusta, pero ya está empezando a encariñarse de ella. Y aunque no es necesario estar enamorado de alguien para experimentar el efecto halo, es obvio que el enamoramiento en algunos casos puede magnificar enormemente la intensidad o magnitud del efecto halo. Y por otro lado, personas con baja autoestima tienden a amar con más intensidad debido sobre todo a que tienden a desarrollar un elevado apego hacia la persona de la que se enamoran. Y eso inevitablemente va ligado también a vivir el desamor con más profundidad. Y es ese sentimiento profundo de desamor el que algunos cantantes han plasmado en canciones muy profundas que hacen que cualquier persona que experimenta el desamor pueda identificarse en las letras de canciones tristes, melancólicas o incluso deprimentes. De hecho, muchas personas pueden experimentar un profundo deseo de escuchar música de desamor al terminar una relación de pareja, porque el hecho de sentirse identificado con las letras de esas canciones ayuda a una persona a tomar conciencia de la profundidad de la historia que ha vivido, de la magnitud emocional de esa historia de amor y también de la magnitud emocional del final de esa historia, del sufrimiento asociado a esa ruptura. Y el hecho de encontrar semejanzas con otras historias, entenderlas y sentirse identificado o identificada con ellas es algo que ayuda a procesarlas, a aceptar que esa historia ha sido muy bonita quizá, pero ha llegado a su fin. Y el hecho de vivir el amor como una pasión obsesiva, el hecho de desarrollar el efecto halo y el hecho de desarrollar un apego desmesurado hacia la persona y también el dolor del desamor son cuestiones estrechamente relacionadas con factores psicológicos y emocionales. Y he comentado únicamente algunos, pero hay muchos otros factores psicológicos que influyen en el amor y en el desamor y en el modo en el que cada persona lo experimenta. Por eso es por lo que no podemos estudiar el amor únicamente en términos de reacciones bioquímicas en el cerebro, sino que hay que tener en cuenta también los factores psicológicos, además de los biológicos. Y junto a los factores psicológicos estarían también los factores culturales y filosóficos, que nos ayudan también pues, a entender mejor todo lo relacionado con el amor, con las relaciones de pareja y por qué estos pueden variar de una forma tan grande de una cultura a la siguiente. Por ejemplo, en algunas culturas el poliamor está socialmente aceptado, mientras que en la mayoría no lo está. En cada cultura hay un conjunto de códigos que determinan lo que está socialmente aceptado y lo que no en el ámbito del amor, del
apareamiento, de la reproducción. Por ejemplo, en muchas culturas y religiones se considera inaceptable tener relaciones sexuales antes de casarse con esa persona, y en algunas se considera inapropiado besar a alguien antes de comenzar una relación sentimental con esa persona. Sin embargo, a la mayoría de personas en los países occidentales este tipo de códigos culturales nos parecen absurdos. Y también debo añadir que todos los factores culturales relacionados con el amor están en constante evolución. Entonces, la mentalidad de cada generación va cambiando enormemente en un mundo que está avanzando constantemente a pasos de gigantes. De hecho, todavía en muchos países hay gran parte de la población que piensa que amar a alguien del mismo sexo está mal, mientras que en muchos otros países la mayoría de gente entiende que es algo que forma parte de la vida privada de cada uno y que no hay nada de malo en ello, que ni los demás ni el Estado debería meterse en la orientación sexual de las personas. Y este tipo de cosas demuestra que las creencias, la mentalidad, las narrativas asociadas al amor y a las relaciones de pareja es algo que está en constante evolución. Por ejemplo, durante la época de la Ilustración, la racionalidad era lo más importante, y seguramente el amor que la gente podía percibir como apropiado era visto como el amor racional. En esa época seguramente no tenía nada de romántico que el enamoramiento llevase a una persona a hacer cosas irracionales o a estar gran parte del día ausente pensando en esa persona a quien quiere o dejándose llevar por sus sentimientos. Mientras que en la era del romanticismo, las emociones se convirtieron en una parte esencial del ser humano. Y entonces el amor comenzó a verse como algo mágico, fascinante, algo que la gente comenzó a idealizar y a romantizar. Y con ello el significado que tenía el amor irracional, pasional, para las personas de esa época era totalmente distinto al significado que podía tener ese amor en otras épocas. El investigador Robert Sternberg, autor del libro Love is a Story, en español El amor es una historia, afirma que no únicamente lo que cambia es el significado que se le da al amor, es decir, las narrativas sociales, culturales y las cosas que se consideran apropiadas o inapropiadas en cada una de las distintas culturas. No es eso únicamente lo que cambia, sino que explica que la propia experiencia del amor es algo que varía culturalmente, es decir, que el modo en el que tú experimentas el amor es distinto al que es experimentado y sentido físicamente el amor por una persona de una cultura totalmente distinta. Y sus teorías están en la misma línea que lo que dice la neurocientífica Lisa Feldman Barrett, una de las mayores expertas mundiales en el estudio de las emociones. Lo que afirma Lisa es que aunque las emociones están causadas por reacciones bioquímicas en el cerebro, las cosas que activan o desencadenan esas reacciones bioquímicas en el cerebro es algo, es decir, son cosas que varían culturalmente. Incluso va un paso más allá y afirma que la experiencia misma de sentir o experimentar una emoción es algo que varía culturalmente. Por ejemplo, que quizá lo que tú sientes en tu cuerpo cuando sientes rabia no es lo mismo que lo que siente en su cuerpo, por ejemplo, un indígena de una tribu aislada del Amazonas cuando siente rabia. Y lo mismo puede decirse respecto al amor romántico. No es únicamente que el amor romántico esté influenciado o activado por distintas creencias y narrativas y dogmas sociales muy distintos en cada cultura, sino que se experimenta físicamente, emocionalmente, de un modo distinto en distintas culturas. Entonces, ¿cuánto hay de biológico y cuánto hay de social o cultural en el hecho mismo de estar enamorado? ¿Es el amor algo biológico o es una construcción social? Antes de profundizar en la respuesta, quiero aclarar que el término construcción social no implica que algo sea falso o que no exista o que su valor o intensidad sea inferior. Significa únicamente que su génesis, su origen, está determinado por factores sociales, educacionales, culturales, más que por factores puramente biológicos. Los defensores del construccionismo social afirman que la sociedad y la cultura crean literalmente el amor romántico, es decir, hay una narrativa, unos relatos potenciados inmensamente por las películas, las novelas románticas, las canciones y los dogmas culturales y religiosos que nos enseñan qué es lo que debería ser el amor, que afectan a la experiencia misma
de enamorarse. Es decir, los defensores del construccionismo social explican que no consideran al amor un fenómeno biológico universal que sea independiente de la influencia social, cultural, sino que son las creencias previas de la persona acerca del amor y sus expectativas respecto al amor lo que hace que se cree y se magnifique esa emoción de amor, porque es ese significado psicológico que una persona le da a cosas que uno vive mientras está conociendo a una persona que le gusta, lo que lleva a su cerebro a, por ejemplo, liberar dopamina cuando está con esa persona o incluso cuando está pensando en ella. Es decir, es el significado psicológico positivo y romántico y sexual que una persona le da a las cosas que experimenta y que vive, junto a la liberación de dopamina y de oxitocina y a la atracción sexual, aquello que genera la aparición del amor romántico. Son sobre todo las emociones que uno experimenta, por ejemplo, a través de vivir en primera persona, todas esas cosas que hacen los protagonistas de las películas románticas, lo que hace que una persona le esté dando ese significado romántico al hecho de conocer a una persona que le gusta. Y es obvio que la cultura en la que vivimos, en la que constantemente el amor es idealizado en películas, canciones, series, redes sociales, etc., crea unas expectativas en millones de personas en lo referente al amor que luego no se cumplen. Y eso genera frustración en muchas personas, especialmente en los más jóvenes. Incluso llega a muchas personas a tener la presuposición generalizada de que cualquier persona estaría mejor en una relación de pareja. Lo que a su vez hace que la gente anhele estar en una relación de pareja, que lo desee. Y esta idea de presuponer que todo el mundo está mejor en una relación de pareja es lo que la filósofa Elizabeth Brake llamó amatonormatividad. ¿Qué es la amatonormatividad? Pues es simplemente una creencia, una narrativa mental, una idea en la mente de muchas personas de que lo normal es estar en una relación de pareja. Y por otro lado, la gente crea una narrativa acerca de cómo se supone que debería ser el amor y las cosas asociadas al amor a partir de lo que han aprendido en libros, películas, novelas, en la cultura en la que han crecido. Y es que tal vez si se enseñase más inteligencia emocional en los institutos, si se estudiase el amor y el desamor como se estudia en las matemáticas o la biología, las cosas serían muy distintas. La gente tendría más herramientas psicológicas para gestionar y evaluar sus experiencias en el ámbito del amor y para gestionar el sufrimiento propio del desamor. Porque es obvio que la educación sobre el ámbito del amor debe ir mucho más allá que simplemente enseñar educación sexual o educación en el respeto a la diversidad y a la libertad sexual. Porque de lo contrario se deja que sea esa narrativa idealizada del amor que proviene de las películas, de las novelas románticas, de las redes sociales, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Se deja que sea todo eso lo que forme la percepción que los adolescentes tienen o desarrollan acerca de lo que es o debería ser el amor y las relaciones de pareja. Y es precisamente esa narrativa, esa idealización del amor, lo que muchas veces está detrás de que muchas personas experimenten una desilusión tras otra y que pierdan la fe en el amor, que pierdan la esperanza de que algún día encontrarán a esa persona con la cual serán plenamente felices y que su vida será como la de esos protagonistas de esas películas de amor que han visto tantas y tantas veces. Si tú quieres saber hasta qué punto la idealización del amor proveniente de películas románticas genera decepción y sufrimiento en millones de personas en todo el mundo y quieres aprender qué hacer al respecto, te recomiendo enormemente que mires este vídeo encadenado que te dejo a continuación. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.